Hace un ratito les anticipamos que sigue todavía abierta una causa que vincula a la Asociación Salteña de Voleibol, porque la semana pasada se publicó una nota en el diario El Tribuno en la que se hablaba de que la justicia sí, le dio, así sí, decía, ¿no? Que la justicia le había dado de la nuevo razón. la razón a Chiván. Y a Milinkovic, que también hay que recordar, no estamos hablando de cualquiera, sino de un referente nacional, porque ha sido jugador del El seleccionado título era, nacional. déjame que te Sí, lo diga textual, la sí, justicia salteña vuelve a fallar a favor de Sergio Chiván. claro. Rari, porque en realidad no hubo un fallo, por lo que ¿No? entendemos. No, entendemos que no. Así que hemos convocado al doctor Oscar Guillén, que es defensor de la presidenta de la Asociación Salteña de Voleibol, Débora Sánchez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, nosotros venimos siguiendo este tema hace tiempo, vinculado con esta denuncia inicial por violencia de género, con otros ribetes también de los que ya vamos a hablar, pero en definitiva lo que ha destacado la Asociación Salteña de Voleibol ha aclarado que en realidad no hay una causa cerrada, sino que en su momento hubo un desistimiento de fiscales que no quisieron avanzar con la acusación, pero ustedes sí lo harían. Primero recuérdenos brevemente, por favor, cómo era la causa, cómo se inicia y en qué situación está hoy. Bueno, cómo no, en febrero del año pasado la señora Débora Sánchez fue electa presidenta de la Asociación de Vóley de Salta. Al momento en que esto sucedía era la única entidad que nucleaba la actividad deportiva del voleibol en Salta, ¿no? Mm. Y había un programa previsto en la Secretaría de Deportes, que luego pasaba a la Agencia de Deportes de Salta, que tenía destinados cerca de 110 millones de pesos hacia la asociación, y en cuanto fue electa Débora Sánchez fue convocada por Sergio Chiván, presidente de la agencia, a una oficina en la que se encontraba Sergio Chiván, Marco Milinkovic y la vicepresidenta, no recuerdo el nombre de pila, sé que de apellido Vázquez. Ahí es convocada, es llamada por una abogada de la agencia, y digo esto en el sentido de que Milinkovic, que dice ser víctima de una falsa denuncia, al igual que Chiván, fueron ellos quienes establecieron el lugar de la reunión y la convocaron sola. Dos hombres y una mujer, dos funcionarios públicos, y en este contexto se manifiesta a Débora Sánchez que, bueno, que había plata para la asociación, pero que la plata iba a tocar la asociación y debía volver a las manos de Chiván para que éste la invierta en plazos fijos o fondos de inversión. A eso se negó Débora Sánchez, dijo no, cuando había que decir no, y fue objeto de severos aprietes, lo que hizo que hagamos una denuncia por amenazas y coacción. Ya de entrada, cuando dedujimos, la denuncia, los fiscales le enviaron, en vez de enviarlo a la Fiscalía de Género, le enviaron a una Fiscalía Común. Y ya fue para mí un indicio de cómo se iban a comportar los fiscales con esta causa. Fiscales que ¿Qué fiscal es sabemos, eso? Nos gusta ponerle nombre y apellido, ¿no? el fiscal donde fue a Ramiro Osorio, pero fue ahí derivada por la Fiscalía de Género, que dijo acá no hay una cuestión de género, cuando evidentemente lo había. No recuerdo en este momento la que estaba en ese momento a cargo de la Fiscalía de Sí, Género. tampoco queremos recordar porque nos parece aberrante, por ejemplo, la expresión de Milinkovic en ese momento, la violencia que se ejerció contra Fue muy atrevido, Débora muy Sánchez grosero, en muy su momento. violento. Entonces, sí hubo un claro marco de violencia de género, violencia simbólica, la hubo Sin duda, violencia institucional, también. Eso también, que resulta profería, muy partía importante, del digamos. Estado, digamos, ¿no? Sí. Eso partía del Estado. Y bueno, los fiscales, se sabe que los fiscales no son muy eficaces persiguiendo funcionarios públicos en ejercicio, ¿no? En ejercicio del poder. Eh, esto ocurre desgraciadamente en nuestra sociedad argentina, y la justicia a veces mira de reojo los tiempos políticos y no es esa su tarea, no son esas sus obligaciones. Cuando juran, no juran por el acompañamiento político, sino por respetar la Constitución Nacional y las leyes de la nación, ¿verdad? Bueno, en este contexto los fiscales, y es cierto lo que usted aclaraba, un titular del Tribuno dice la semana pasada, la justicia le dio la razón a Chiván, y eso es falso.
es totalmente falso porque no hay ningún juez que haya intervenido, si entendemos por justicia, el accionar de los jueces, sino que muestre Chiván y que muestre toda su red satelital que tiene de periodismo deportivo, qué juez firmó su absolución o su sobreseimiento. No lo van a encontrar. Son dos fiscales que declinaron promover la acción penal pública, de la que son depositarios, pero el código nos permite nosotros tomar esa acción y promover la actuación de la justicia. Aquí sí vamos a tener un fallo de un juez, porque vamos a someter esta cuestión al Poder Judicial, ¿no? ¿La causa sigue siendo, doctor Guillán, por amenazas y coacción, la calificación? Así es, esa es la denuncia penal. Además tramita por cuerda separada una denuncia en el juzgado de violencia de género, que está en trámite. Esa va a tener también la resolución de un juez, que estamos esperando. De esa no dijo nada a nadie, ¿no? Y en ese caso, ¿qué se denunció? Lo mismo, porque genera dos tipos de responsabilidades este hecho: la penal, que debe ser perseguible por el fuero penal, y la de la parte civil, y además queda pendiente también una acción civil. Estamos esperando a ver cómo se desencadenan las cosas para entablar una acción civil. El daño que sufrió Débora Sánchez es un daño inmenso, le provocó trastornos muy serios a nivel psicológico, y salió aterrorizada de esa reunión, al igual que la profesora, que la acompañó azarosamente, porque dijo: mira, me convocan sola, venía acompañada, y fue con otra profesora, y cuando le hablaban de vida o de muerte, que esto va hasta la muerte, que el avión ya partió, y algunas groserías que no voy a repetir, dos mujeres citadas ante semejante escenario preestablecido por Chiván y por Milinkovic, cuesta mucho entender cómo un fiscal o un tercero pueda derivar de ahí que la víctima es Milinkovic, que es un señor grande, que es un señor enorme. Sí, altísimo. Hay que decir que jugó en la selección de vóley, para que se entienda el contexto, ¿no? Así es. Bueno, ahora se presenta como víctima, y lo que realmente desató nuestra indignación fue que se vaya a presentar al Congreso de la Nación como víctima, ¿no es cierto? Y sí. nosotros hemos hecho saber 2,5 metros, ámbito, así como para tener una idea, 2,5 metros mide Milinkovic. Sí, es la pobre víctima de Débora Sánchez, que no debe llegar por ahí al 1,60 m, y la otra profesora es más pequeña todavía, y son dos mujeres, ¿no? Pero esto nos llevó también a plantear la situación totalmente irregular en la que está Milinkovic. Milinkovic cobra del Estado. A marzo del año pasado, si mal no recuerdo, marzo-abril, había cobrado 20 millones de pesos, y Sergio Chiván compareció ante el juzgado de violencia de género y dijo que tiene un contrato verbal con Milinkovic. Lo que a mí me pareció realmente un verdadero escándalo, que yo no sé por qué no provocó ya la actuación de oficio de un fiscal respecto de un funcionario público que celebra contratos verbales. Pero usted está pidiendo que actúen de oficio cuando nos acaba de decir que 2 fiscales desistieron de la acusación fiscal, doctor. Sí, bueno, está pidiendo mucho, entonces. Sí, estoy pidiendo mucho, pero en este contexto que acaba de describir. No quiero dejar de señalar cuál es el deber del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Entonces, ustedes, aunque haya desistido los fiscales, ustedes como denunciantes pueden impulsar esta causa, va a seguir en el ámbito penal. Así es. Pero quería detenerme en este asunto de Milinkovic, porque estamos hablando de mucho dinero, y estoy hablando al año pasado. Chiván dice que realizó una contratación verbal, y esto es de una entidad de una gravedad institucional enorme, porque ningún funcionario público puede celebrar un contrato verbal. Imagínese usted que no sabemos, al ser verbal el contrato, dónde se realizó. ¿Qué monto nos dijo? 20 millones había cobrado en ese momento. Ya ha transcurrido un año, no sé cuánto más habrá cobrado. O sea, ¿mensual o en total? No, fue un cobro que tuvo por tareas que realmente yo desconozco, porque me cuentan que se iba a Buenos Aires, venía, se iba a Buenos Aires, volvía. Al no haber un contrato escrito, cualquier empleado público tiene una designación por decreto en planta permanente o como agrupamiento político, o sea, un contrato de derecho público, un contrato administrativo aprobado por un decreto o por un acto administrativo. Lo que no puede haber en ningún caso es un contrato verbal. Acá la doctora Galarza le insiste quiénes son los fiscales que desistieron, dice. Se lo voy a pasar el nombre, no lo tengo presente ahora. Sí me acuerdo que actuó en un primer momento el doctor Ramiro Sánchez Osorio,
Ramos Osorio dirá. Ramos Osorio, Sí. perdón, y ahora hubo una subrogancia en el Tribunal de Impugnación, y no recuerdo la fiscal de género, que encima era mujer, no, la que declinó, vio la denuncia y dijo, esto no tiene que ver con género, y eso fue lo primero que nos dio una alerta roja de que el Estado iba a mirar para otro lado. Doctor, bueno, acá Silvia Noviaski, ¿cómo le va? Buen día. No es la ¿Cómo está, primera, Oliver? no es la primera, digo, en Aries también hemos sacado hace unos días una nota, ¿no? Sobre, también sacando de la colega Oliver, donde también se hablaba de un desmanejo, donde es todo demasiado, digo, para ser amable voy a decir vidrioso, ¿no? Pero le cabría otra calificación a los manejos de dinero de lo que es de parte de Chiván, ¿no? Desde la agencia de deportes. Ahora, ¿qué prueba tienen ustedes para poder seguir insistiendo con la causa? Porque digo, este apriete que usted está diciendo, si usted lo continúa por la querella, si tienen pruebas, digo, van a estar más obligados aún, ¿no? Hugo, mire, fue tal el contexto de violencia sucedido en esa reunión, que la profesora que acompañó a Débora, cuyo nombre no voy a exponer para no revictimizar la cosa que hace Chiván cada vez que puede, eh, tomó el celular de su cartera y empezó a grabar. Entonces ahí están patentes todas las manifestaciones de Chiván y de Milinkovic, no todas, sino las que se pudieron obtener luego de que se accionó el celular. Y estas grabaciones han sido reconocidas en sede judicial por Chiván y por Milinkovic. Así dicen, no, yo la verdad lo que quise decir es esto otro, es cierto, yo dije eso, pero tiene este otro sentido, lo cual le da un valor probatorio. ¿Qué se los Que podría escucha haber decir en sido. esa grabación? Y bueno, esto de que Chiván manifiesta que tiene una dificultad operativa para manejar esa plata, por lo cual él pide a la asociación que la reciba y luego se la pase de nuevo a él. Expresiones como que esto ya estaba decidido, no importaba lo que opinara la asociación de vóley, y que si no lo hacía con la asociación de vóley, lo iba a hacer con alguna otra entidad. A todo esto tomó la Federación de Vóley, que no tenía actividad hacía 30 años, y la puso a andar, digamos, en un plazo récord, valiéndose, por supuesto, de su posición política, su posición en el Estado, con las influencias que puede aplicar alguien de su jerarquía, y persona jurídica muy rápidamente le otorgó revivo, digamos, la personalidad de la federación, constituida por clubes de fútbol, ¿Cómo? O en su sea, gran mayoría. usted dice que muy rápidamente hizo un trámite la Dirección de Entidades Jurídicas, ese trámite que demora entre 45 a 60 días para obtener una certificación acá fue muy rápido para reflotar una federación de vóley que además estaba armada por clubes de fútbol. Sí, sí, tal cual. Demora un poco más, les digo. A mí me ha tocado participar en ese tipo de procesos en los que uno solicita reconocimiento en personalidad jurídica y se piden requisitos, se piden un montón de cosas, ¿no? En este caso fue un trámite express. Seguramente se aplicó alguna presión sobre los funcionarios de la Dirección de Personalidad Jurídica, de Inspección de Personalidad Jurídica, y hoy tenemos una federación que no tuvo actividad en 30 años, pero la que se va a valer el presidente de la asociación, de la Agencia Provincial de Deportes, como se lo anunció, y eso está grabado, y eso está reconocido en sede judicial. Entonces, lo que tenemos acá ante nuestros ojos, digamos, es un panorama muy claro de violencia, la exposición espontánea, porque nadie le había preguntado al funcionario cómo había contratado a Milinkovic, dijo que es su amigo y que por lo tanto celebró un contrato verbal. En Así ese contrato nomás, verbal, dijo Chiván. sí, claro, como si fuera un kiosco o un almacén de barrio, pero yo quiero remarcar, detenerme acá, la gravedad que esto supone, porque ¿a qué partida presupuestaria se puede aplicar los egresos si no hay un acto administrativo formal? Si no sabemos cuál es el régimen horario, cualquier empleado del Estado, aunque tenga el rango que tenga, tiene un régimen, tiene una responsabilidad, tiene prestaciones que dar. Lo que está diciendo Acá el en un doctor contrato, Guillén es que era una punta de la cual por lo menos tirar la contratación de Milinkovic, ¿no? Digo, así es. lo desprolijo que ha sido con eso tal vez te llevaba a otras desprolijidades, ¿no? De las cuales, por ejemplo, se están Pero denunciando. dijo usted también, Guillén, que los fiscales suelen ser lentos para investigar a funcionarios en actividad.
Por ejemplo, Chiván es presidente de la Liga Salteña, pero también es secretario de la Agencia de Deportes, o titular, no sé si es un cargo como secretario, pero titular de la Agencia de Deportes de la provincia. ¿Sugiere usted que si estuviera fuera de la Agencia de Deportes y solo estuviera en la Liga, la investigación podría haber seguido? Bueno, no lo sé, es una hipótesis. Ahora también la Liga Salteña merece otra mirada también por parte del Estado, porque no puede ser que en Salta haya una o dos personas que hagan todos los bingos y aspiren todos los recursos en materia de bingos, ¿no? Esto significa unos ingresos anuales impresionantes. La Liga Salteña de Fútbol es una asociación civil sin fines de lucro. Pero mire usted, haga un paseo en auto por la ciudad y va a ver carteles del bingo de la liga que se hace con una habitualidad y con una enorme cantidad de ingresos, y el Estado también mira para otro lado porque se está favoreciendo la carterización de los bingos, el monopolio, un monopolio en manos de poca gente, y bueno, esto también genera una posición de poder, que una cosa podría explicar la otra. En este sentido vamos a accionar, porque esto es algo que me ha encomendado también Débora Sánchez, ante los enormes perjuicios que ha recibido y ser revictimizada como este titular del diario del otro día, hasta fondo en este asunto y tratar de ver si estamos ante una verdadera carterización de los juegos de azar en materia de bingos y por qué se producen las influencias que se producen, ¿no? Bueno, esa será materia de otra investigación penal, suponemos, entonces saber si hay una carterización en materia de juegos de azar. Y no somos muy optimistas cuando se trata del proceder de los fiscales. Yo he sido muy crítico, ustedes saben, desde que se produjo la reforma, incluso tuvimos que hacer un juicio a título personal. No fui el único yo, lo hizo el Colegio de Abogados, otra provincia de Salta, fue otro juicio Guillén contra la provincia de Salta, y creo que Claudio del Pla también hizo una acción a título personal, porque el Ministerio Público o los fiscales pretendían detener a las personas. Sí. Cuando esto está reservado a los jueces, según lo manda la Constitución Nacional, pero fue tal el diseño reaccionario del Ministerio Público Fiscal que se convirtió en una especie de comisariato político, que es muy eficiente para perseguir opositores o disidentes o quien esté en contra, y muy complaciente con los intereses que los afectan. Y esta postura crítica la he manifestado siempre. En este caso, bueno, se hace muy patente ya, incluso que algunos medios digan que la justicia falló a favor de Chiván. La justicia todavía no ha dicho nada, digamos, los jueces no han hablado, pero vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que los jueces sí juzguen esta situación, como tienen que juzgar. Yo creo que los fiscales no van a tener muchas alternativas con el tema de la contratación de Milinkovic, porque podría tratarse, por ejemplo, de un contrato que tenga jurisdicción en Buenos Aires, no en los tribunales de Salta. Sería una vergüenza para la provincia, digamos, Ahí está, contratar bueno, a doctor, alguien. si no investigan de oficio puede denunciar usted y seguramente se verá Sí, también sí, si sí, otra sí. vez desisten de la acusación. Gracias por este tiempo con nosotros, doctor. Por favor, yo lo que quería Sí. decir por último es que lo que me ha animado a salir, yo estaba en una posición un tanto más técnica, a exponer públicamente estas cosas, fue el hecho de que Milinkovic aparezca en el Senado de la Nación como víctima de una falsa denuncia. Esto realmente es el colmo. Después de ser beneficiario de dinero, de ingentes dineros públicos, sin un contrato escrito por la amistad con un funcionario, encima tenga el tupé de presentarse como víctima en el Congreso, ¿no? Esto realmente fue un límite para mí. Es que es muchísimo realmente. O sea, está comprobado que las falsas denuncias son menos del 1% a nivel mundial, menos del 1% también en la Argentina. Así que seguramente va a haber en medios de derecha como Ciudadano News esto que titulan, por ejemplo, Marcos Milinkovic, el drama de vivir bajo falsas denuncias. Sí, claro. Que lo han acusado injustamente de Lo leí con malversación el de revés de la fondos. mano sobre la frente. Sí, ¿Eh? claro, muchísimo. Gracias, No me doctor, lo por su repita. tiempo. Bueno, sí, ha sido un gusto. Gracias, hasta luego. El doctor Pedro Oscar Guillén, abogado de Débora Sánchez, la presidenta de la Asociación de Voleibol de Salta.